El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En AUPAN Televisión, usted tiene la palabra. Hoy en el programa Tiene la Palabra con los Profes tendremos como invitado a Juan Carlos Vélez Escobar, quien nos hablará desde su conocimiento acerca de los acontecimientos que dieron lugar a la fundación del municipio de Andes, centrándose en el fundador y los personajes relevantes de esa época. Figuras que con el tiempo se han quedado en el olvido. Sus aportes para el crecimiento y consolidación de la que actualmente se conoce como la capital comercial del suroeste antioqueño no pueden dejarse en el baúl de los recuerdos, todo lo contrario, deben exaltarse. Este es un espacio para la recuperación de la identidad andina a través del diálogo, un momento de encuentro con la memoria. Esto es Tiene la Palabra con los Profes. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera emisión del programa Usted tiene la palabra con los profes, en el cual vamos a estar acompañándolos Víctor Manuel Morato Tobón, profesor del Corregimiento Santa Rita, y quien les habla, Juan David González Molina. Esta noche, Víctor, ¿con quién estaremos conversando? ¿Con quién tendremos el gusto de compartir nuestro primer programa de Usted tiene la palabra con los profes? Buenas noches, Juan, y todos los televidentes de AUPAN Televisión, la televisión de los andinos. Hoy tenemos el gusto de iniciar una serie de programas, tertuleando con el compañero Juan y con los invitados. Hoy vamos a tener el primer invitado, Cale, muy conocido como Cale. Cale, bienvenido. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Juan David. Es un honor para mí abrir la serie. Bueno, Juan Carlos, darte las gracias, que ahora fuera de cámaras te las daba, pero ahora en cámaras expresarte el agradecimiento personal por hacer parte de este primer programa y por estar tan dispuesto a que las cosas nos salgan bien y aportar todo tu saber y todo tu empeño en que lo hagamos bien. A ustedes yo les agradezco pues que hayan tenido en cuenta, digamos, como la trayectoria, la actividad que he realizado en el municipio para abrir este ciclo de programas tan importantes para la cultura del municipio, porque es la forma de escuchar a las personas que vemos cotidianamente haciendo algunas actividades, ya escucharlos, digamos, a profundidad en su trabajo, en su pensar a Andes. Ok, Víctor. Podemos partir de que es muy importante que nos escuchemos sobre la historia de nuestro municipio, ¿cierto? De la historia local. Todos tenemos algo que aportar de nuestra historia, ¿cierto? Y cada familia tiene su guardadito, digámoslo así, dentro de una historia. Lo que pasa es que no la hemos investigado, no la hemos consultado, no nos hemos sentado con nuestros abuelos, con nuestros tíos abuelos, con nuestros padres, porque las calles se llaman de tal manera, ¿cierto? Y vamos a tener en el programa, una serie de programas, esa oportunidad. O sea, hace que vamos a hablar de la historia. Vamos a dedicarle estos programas a hablar en estos primeros programas, ¿cierto? O sea, hace que me doy la bienvenida a la sección, porque conoceré la historia de Andes casi que de primera mano. Sí, pues que hace parte de la historia, porque todos hacemos parte de la historia, no solamente los que la fundaron, porque no sé... Víctor, qué pena, ya que hablaste de fundación o de los que fundaron, Juan Carlos nos puede conversar algo acerca de los fundadores o el fundador o esos inicios de Andes como población o la población que es hoy. Precisamente este mes de septiembre ha sido el mes de la celebración del bicentenario del nacimiento del fundador de Andes, el doctor Pedro Antonio Restrepo Escobar, que de hecho es una familia, la familia del fundador, una de las familias más importantes que tiene, digamos, la escena pública del departamento de Antioquia. El doctor Nicanor Restrepo Santamaría, el doctor Juan Gonzalo Restrepo López, la maestra María Cristina Restrepo López, son línea directa, son descendientes directos del fundador,
sea, la familia del fundador, del doctor Pedro Antonio Restrepo Escobar, sigue haciendo historia, digamos, a nivel nacional. Uno de los miembros de esta familia actualmente está en la mesa de conversaciones de La Habana. El personaje, el fundador que hemos estado celebrando en este mes de septiembre, fue una persona muy destacada a nivel de todo el país. Él, aparte de ser el padre del presidente Carlos R. Restrepo, también fue congresista, fue diputado, fue empresario, uno de los pocos abogados que había en el departamento de Antioquia. De hecho, por un litigio se ganó unos terrenos, que es donde se asienta hoy el municipio de Andes. A mí la historia de Andes me parece, aparte de ser muy bella, muy paradójica, porque extrañamente Andes rinde homenaje a unos personajes, digamos, oscuros. Mejor dicho, la historia del pueblo es una paradoja, porque a nosotros nos fundó un hombre muy prestigioso, muy prestante en la política del país. El doctor Pedro Antonio era una persona muy importante, pero también hemos conservado en la memoria colectiva unos personajes, digamos, oscuros, como el indio Vicente Guaticamá. Yo no entiendo por qué Andes tiene calle Guaticamá, incluso bar Guaticamá. Todo el mundo en Andes conoce, a todo el mundo en Andes se le hace familiar el nombre Guaticamá. Y Vicente Guaticamá fue un señor indígena que mató a su esposa en el Chocó, secuestró a otra indígena y se voló para Andes. Entonces estamos conservando en la memoria eso. A mí me pasó algo muy simpático, y es que alguien me dice, con la producción de la ficha de los personajes de Andes, que cómo ponía yo a una persona y se refirió a ella como un ladrón. Y esa persona tiene, digamos, un nexo con el bar Guaticamá. Entonces me pregunto yo, ¿por qué critican a una persona si ellos mismos les están haciendo con homenaje con el nombre de su bar a un criminal? Porque para mí es eso. A mí no me ha mostrado nada de la historia de antes que Vicente Guaticamá le haya aportado al desarrollo del municipio. No, esa es la historia que cuenta. Entonces hay una paradoja ahí, que recordamos más fácil a este personaje que nombres como Marcos Tavares, Ruperto Castañeda, Manuel María Vélez, Pedro y Lázaro Aramburo, que son, ¿no?, las familias fundadoras, y nos acordamos más fácil de Vicente Guaticamá. Dale, pero ¿qué pasó alrededor? Ahí para allá punto voy. ¿Qué pasó alrededor de la llegada de Guaticamá? Porque lo que se alaba, según lo que he leído y lo que he conversado, no es el hecho de que Guaticamá haya matado a su esposa. Lo que se cuenta, el punto de partida es la llegada de Guaticamá a estas tierras y qué pasó alrededor de esa llegada. Pues, o sea, lo que pasó alrededor de la llegada de Guaticamá. Como te digo, para mí no hay como un registro de realmente el aporte que pudo haber hecho ese desplazamiento de él y sus compañeros a Andes. No hay, digamos, no hay nada. No. Mientras que de los fundadores quedó el pueblo de esa estadía, no quedó ni un grupo de indígenas asentado, se fue diluyendo. Me imagino que por la falta de aporte. Perdón, Juan Carlos, pero entonces Víctor, y vuelvo y hablo desde el desconocimiento total de la historia de Andes. Aquí el invitado como que voy a ser yo. Pero ¿Víctor está defendiendo la llegada de Guaticamá o estás pensando que hubo algo importante en esa llegada? Sino que desde la demografía, ¿cierto? Desde el estudio demográfico, se estudia los movimientos poblacionales, ¿cierto? Y hay un movimiento poblacional. Es como decir, que leí en algún momento, que algunas familias que son ricas en el municipio, ¿cierto? Vinieron, o sea, estamos hablando de los bisabuelos, de los tatarabuelos, de los que hay en este momento vivos, ¿cierto? En el parque, con sus riquezas, los tatarabuelos se tuvieron que venir a buscar tierras porque se estaban solos, sin esposa y sin hijos, porque se estaban muriendo de física hambre en Envigado, en Titiribí, en Envigado, en Itagüí, en Medellín.
y a buscar tierras, y cuando ya encontraron tierra, ya vinieron con todas las familias y se posicionaron, ¿cierto? Porque son importantes porque hubo un movimiento demográfico ahí. Es lo que yo defiendo de Guaticamá, ¿cierto? No es la figura como tal, sino el hecho de que hubo un movimiento demográfico ahí, ¿cierto? Interesante, que la historiografía andina la ha menospreciado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son indígenas o porque eran ladrones, X motivo. Pero entonces, de pronto estoy equivocado. Juan Carlos nos habla de que se le está dando mucha importancia a este personaje de Guaticamá. Acabaste vos de decir, Víctor, que inclusive no se le da importancia, sino que antes se le menosprecia ese valor histórico del movimiento demográfico, ¿cierto? A la hora de la verdad, entonces, tal vez como para una conclusión del desconocedor, ¿qué papel importante jugó Guaticamá acá? O sea, ¿sí lo fue o no lo fue? ¿O lo fue en una medida que no reviste tanta importancia? Disculpe, Carlos, yo aclaro una cosa, ¿sí? Es que debemos de dividir, o sea, de apartar las cosas. El hecho como tal y el personaje como tal, ¿cierto? O sea, el movimiento demográfico que hubo alrededor de, ¿sí? Y como dice Cale, sí, eso es verdad. Hay muchos nombres en este pueblo que se han opacado, ¿sí? Muchos. Hay un personaje que manejó las finanzas nacionales 20 años, y gracias a ellos tenemos hospital, gracias a él tenemos Liceo Juan de Dios Uribe, y gracias a él tenemos lo que era la biblioteca municipal, la Casa de la Cultura de los 60, tenemos lo que era el hospital y la cárcel, ¿cierto? Y sin embargo, pregúntenle a los jóvenes y no saben que sí tienen un referente y que todavía está vivo y que todavía toma tinto aquí en el parque, enfermo pero lo toma. Es decir, que prefiere estar aquí que estar en Bogotá, ¿cierto? Alrededor de su gente y de su gente, amigos políticos. Eso es lo que yo digo, que hay que reconocer también el papel que juega también el pueblo como tal en la historia local del municipio. No solamente la de los poderosos, también es verdad, la historia lo cuenta que los vencidos, eso es verdad, los vencedores. Pero nuestra obligación es también darle importancia a la gente que ha construido esta vaina y que la está siguiendo construyendo. ¿Qué pena? Yo tengo una anotación ahí. Yo pienso que no se destaca mucho lo del movimiento del grupo indígena, porque realmente no fue un movimiento importante. Fueron unos cuantos indígenas que acompañaron a Vicente Guaticamá. Entonces, en esa medida no hubo un impacto tan grande como lo hubo con el desplazamiento de los blancos, que venían empobrecidos, que venían buscando riqueza. Se presentó un movimiento demográfico de personas, digamos, blancas, pues mal llamados blancos, que sí fue importante en la medida que creció. Lo que no ocurrió con el desplazamiento de los indígenas, que fue, digamos, una cosa muy mínima, entonces no hubo un impacto así, pues, como tan... Una pregunta, ese llegar de lo que acabaste de llamar blancos, ¿se dio antes o después del litigio de tierras que le dio propiedad al fundador del municipio? La historia de Andes cuenta que más o menos desde 1820 el territorio se ha explorado por, digamos, las exploraciones recientes, porque hablan de conquistadores españoles, Francisco César, que vinieron por estas tierras, recorrieron el San Juan o parte del San Juan. Pero más o menos desde 1820 se habla de la presencia de algunas personas venidas de Envigado, básicamente buscando, atraídos básicamente por el oro y por los salados. ¿Por los qué? Salados, por fuentes hídricas saladas, como hay en el sector del Salado en Santa Rita. ¿Cierto? Entonces, estas personas, desde antes de durante la primera mitad del siglo XIX se fueron asentando. La primera pareja blanca constituida fue una tía del general Rafael Uribe y su esposo, doña Andrea Uribe y don Manuel María Vélez, que se ubicaron básicamente en el Salado,
en Santa Rita, fundaron Santa Rita, que Santa Rita parece como si fuese fundado primero que antes, que el casco urbano. Entonces, cuando el fundador llega, comenzando la segunda mitad del siglo XIX, ya hay familias en Andes, ya se puede hablar de 500 familias. Entonces, esas familias estaban en las tierras que le correspondieron luego en todo el globo de tierra que le tocó al fundador. Por su pleito, pues, que eso era Titiribí, había involucrados sacerdotes, don Salvador Escobar, y luego hubo una conciliación y al fundador le pagaron con esto, pero cuando vino, respetó las pequeñas propiedades que se habían establecido ya. Contextualicemos históricamente, estamos hablando de la colonización antioqueña. Sí. Estamos hablando de la colonización antioqueña, que todos vimos esa novela, muchos vimos esa novela. Tuvimos el honor de ver la Casa de las Dos Palmas, que es pura colonización antioqueña. Es eso, así se fundó. Eso es, vean, esa novela es espectacular por eso. Y precisamente así fue la fundación de todos estos pueblos, ¿cierto? No solamente perdón, Víctor, Juan Carlos. El fundador, pues bueno, era el dueño de la tierra, pero el fundador es el que construye, es el que se asienta, es el que hace vida en esas tierras. El señor Restrepo, es Restrepo, ¿cierto? Restrepo Escobar. El señor Restrepo Escobar, cuando vino a conocer la tierra que se había ganado, se asentó, se quedó y lideró la población y la construcción, o vino, miró que tenía, vio que había gente y luego se fue, y entonces la expansión de las construcciones fue de manos de otras personas. O redondeo la pregunta y repito, él lideró esa expansión de construcciones. Ya había un asentamiento, pero lo que es el Andes actual, las calles, el trazado de las calles, dónde quedaba el parque, dónde quedaba la iglesia, dónde iban a quedar ciertas construcciones básicas al fundar un pueblo, lo hizo el fundador. O sea, el fundador viajó entre Andes y Medellín más o menos entre 1851, 52 y 1874. Es más o menos lo que tengo pues como de información. Hizo viajes muchas veces a esconderse de sus problemas políticos, otros por venir a visitar el pueblo, otros por cambiar de clima, ¿cierto? Entonces él vino y estuvo muy pendiente del crecimiento moral, educativo del pueblo. El hombre, como les decía, participó en el trazado de las calles. Él fundó a Andes. Aunque había gente, él es el fundador. Y él lo reconoce en sus diarios. Hay otras 5 o 6 familias, se me escapa en este momento como para darles el dato, que son cofundadores. Y él lo reconoce históricamente en sus diarios, que no fue él el único fundador. Y lo mismo ocurre con el municipio de Jardín. El municipio de Jardín es fundado por Pedro Antonio Restrepo Escobar, en tierras de él. Y él cedió esas tierras, y don Indalecio Peláez es uno de los cofundadores del municipio. Extrañamente Jardín ha negado eso. La historia de Jardín le da solamente a don Indalecio Peláez el apelativo de fundador del municipio de Jardín. Pero el doctor Restrepo Escobar aparece en los documentos, trazó las calles, señaló los solares, hizo todo lo respectivo a una fundación como tal. Yo pienso que Andes es grande porque nació grande, porque Andes cuando nació ya era grandecito, ya tenía gente, ya tenía una dinámica minera, una dinámica, digamos, también agrícola de pancoger. Tenía, digamos, que vivía de cuenta propia, tenía una dinámica comercial. Solamente le faltaba el sustento, la legalización. Exacto. El fundador que hizo, estableció eso, estableció Andes como un ente territorial, ¿cierto? 1952. Si es que en ese tiempo se llamaba así a un municipio o algo, pues ente territorial. Okay. Pero es eso, o sea... Es lo que hoy conocemos como ente territorial, él legaliza esa fundación. Y por eso se habla incluso de que la fecha no es el 13 de marzo de 1952, hay varias fechas. Se habla como de 3 o 4 fechas. Sí, hablan de varias fechas, pero realmente yo pienso que hay que unificar y hay que tener oficializar ciertas cosas para no divagar mucho, no entrar como en discusiones bizantinas que si fue hoy o ayer. No, se establece una fecha, digamos, como la más acertada históricamente, y lo otro me parece que es una discusión que sobra. Okay.
Ahorita mencionaste otros nombres de personajes no oscuros, ¿cierto? Para Sí. poder como seguir en la línea de lo que has mencionado. Esos personajes, no recuerdo si fueron 4 o 5 que llamaste o que trajiste a colación, ¿qué aportes le hicieron a esa fundación o a esa cofundación de antes? ¿Vinieron antes o después del fundador o vinieron junto con el fundador? Y te repito, ¿qué papel jugaron ahí en eso? Ellos vinieron antes, doña Andrea y don Manuel María, más o menos lo que se ha calculado es que estaban por ahí en 1842 aquí en Andes. Como les mencionaba, don Ruperto Castañeda y este señor Marcos Tavares estuvieron antes, hablamos de 1820, 25, 30, explorando el río San Juan, explorando el territorio, buscando oro y salados. Y se conocieron con... Y algunos de ellos que se quedaron en Andes, participaron de la fundación, establecieron sus fortunas y sus familias en Andes. Y de hecho hay familia todavía de esas familias, hay descendientes en este momento en el municipio. Que sería muy interesante invitarlas al programa, seguir hablando de la historia con quienes tienen esa ascendencia histórica. El profesor Gustavo Zapata tiene que ver con la familia del fundador, el ingeniero John Jairo Mejía es descendiente de don Lázaro Aramburo. Yo tengo la fortuna de contar a mi familia entre los primeritos que hubo acá en Andes, la primer pareja blanca son mis bisabuelos. Ah, que bien, o sea que tenemos que son los bisabuelos, un heredero que son los, no sí, solamente un estudio. Realmente sí es un gran honor para mí eso, que los bisabuelos son los bisabuelos de Gonzalo Arango también. Ah, que es familiar de Gonzalo Arango. Estamos por ahí. Luego le dedicamos un programa a Gonzalo. Le dedicaremos un programa a tema Gonzalo para- Arango. Lo que pasa es que es muy arriesgado esa parte que voy a decir, de pronto estoy equivocado y usted me corrige. En la parte de la historia local hay que verla, yo considero desde el punto de vista más, ¿cómo le hablemos? Más justo, sin pasiones y sin ilusiones. Porque sí, como usted habla de personajes oscuros, ¿cierto? Esa palabra a mí me parece muy dura, Muy arriesgada. muy arriesgada, porque es que uno no sabe, o sea, Guaticamá mató a su esposa, ¿cierto? Eso y vino a estas tierras, bueno, escondido de las autoridades, bueno, listo. Pero ¿quién garantiza lo otro? ¿Quién garantiza que los que hemos llamado los fundadores no tienen también, no dejaron historia negra en Río Negro, en Medellín, en Envigado, en Titiribí? ¿Quién nos dice eso? O sea, ¿quién dice? Por ejemplo, yo siempre he dicho, cuando le dicen a una niña, me dicen, pero usted ¿por qué es así? Si usted nieta de fulanita y su abuelita mantiene misa, y yo les contesto, ¿y usted qué va a saber su abuelita cómo era? La abuela de la pelada cómo era pequeña, cómo era adolescente. Nosotros conocimos a la abuela rezando, o sea, muy respetuosamente, ¿cierto? Porque le digo, es muy arriesgado frente a la historia, yo considero que es muy arriesgado tener juicios de valor en personal. Yo soy capaz de decir, este personaje que es figura en la política andina o en la política nacional es negra por esto y esto, porque viví los tiempos, viví en ese tiempo, ¿cierto? El político tal que fue senador, o el político tal que fue diputado, el político tal que fue alcalde, o bueno, X motivo, presidente de la República. Es como decir, nosotros podemos juzgar a los políticos actuales que hemos vivido y hemos sabido cómo es la historia de ellos, ¿cierto? Pero no podemos decir, Carlos R. Restrepo fue un buen presidente o fue un buen ciudadano, porque no lo conocemos. O sea, pero a eso... Pero bueno, Víctor y Juan Carlos, qué pena. Si es posible, como que vamos sacando una conclusión del programa o una pregunta final. ¿Cómo llega a oídos o a conocimiento de los fundadores
la historia y el nombre de Vicente Guaticamá, ¿cierto? Y más que historia oscura o historia negra, que ya estamos siendo hasta violentos con esas dos palabras, es más bien hablar de situaciones tal vez no admirables, pero que históricamente tuvieron su razón de ser. Por ejemplo, ¿quién nos irá a contar por qué Guaticamá mató a la señora? Si era que estaba defendiendo, o qué pudo haber pasado, ¿cierto? Cualquier cosa. Pero entonces sí, como para ir terminando, ¿cómo llegó a oídos de los fundadores y a las generaciones posteriores esa historia de Guaticamá y ese nombre en especial? ¿Qué lo hizo como perdurar? Yo supongo que como este señor vivió casi 100 años, su historia, su cuento se contaba como, digamos, como una tradición oral, venía de una tradición oral. Trasciende eso, trasciende esa información sobre él, no trascienden los motivos, igual que lo que plantea el profe Víctor. De los personajes no conocemos los pecados, de los personajes de la historia conocemos lo que la historia nos cuenta, pero sabemos que la historia ha sido manipulada a través de la historia. Los triunfadores, los vencedores cuentan la historia y la cuentan a su amaño. ¿Qué vamos a saber de Pedro Antonio Restrepo Escobar, que se mantenía en la iglesia pero también debía tener sus pecados? Igual ahora, es de lo que trasciende, o sea, es la información que nos llega a nosotros. Yo pienso que todos tenemos un lado oscuro, pero cuando el lado oscuro prima y se hace más público que el otro lado, y eso es lo que trasciende, pues desgraciadamente es que no pudimos hacer que el lado amable nuestro se viera. Entonces, yo no conozco ninguna acción ninguna acción así como buena, porque debe haber sido un tipo bueno también, y quiero pues como dejar en claro que yo contra el personaje no tengo nada, pero sí me he preguntado por qué Andes le dio tanta trascendencia, tanta importancia, que este señor trascendió mucho más que otros personajes que realmente pudieron haber hecho unos aportes importantes a nuestra historia. Los colonizadores, los conquistadores españoles, lo que nos ha contado la historia es que no eran gente buena. Igual a Andes no vinieron gente buena, pero también vino gente buena. Entonces la historia se ha contado así, la historia la han contado los que han tenido la oportunidad de imprimir los libros, los vencedores. Okay. Entonces, a los pueblos les han negado el pedacito de historia que les corresponde. Hay familias más humildes que pudieron haber construido más que el mismo don Pedro Antonio, ¿cierto? Pero la historia es eso, la historia es un cuento que nos lo cuentan con mucha verdad y con mucha mentira también, y con muchos maquillajes. Bueno, Juan, Víctor, vamos despidiendo el programa, que ya va siendo tiempo de despedirnos de los televidentes y de Juan Carlos. Bueno, amigos televidentes, muchas gracias por compartir con nosotros ese espacio. Los invitamos a que sigan compartiendo con nosotros este momento de conversación, de charla. Profesor Juan David, amigo Juan David, muchas gracias. Y Cale, muchas gracias de verdad por este ratico. Muchas gracias a ustedes. Y agradecer a las personas y a las instituciones que de alguna u otra forma se han hecho presente con la celebración del bicentenario del fundador de Andes. Me parece que no podemos dejar olvidar la historia del pueblo, y es muy importante que nos la cuenten de alguna forma y que nos generen las dudas para investigar, para mirar los otros lados de la historia. No tragarnos el cuento de que lo que nos han contado no, hay otras cosas que son también. Yo quiero agradecerles la invitación, agradecerle a UPAN la posibilidad de programas de esta naturaleza que en algunos momentos traerán gente más experta que nos cuenten a todos, porque yo lo que me sé es así muy folclórico, yo tampoco me las pico de erudito. Hay gente que conoce muy bien la historia de Andes y tienen mucha claridad al respecto, y es muy importante que esa gente cuente la historia. Yo les agradezco mucho. Bueno, te agradecemos a vos, Juan Carlos, agradecemos a la audiencia, a la teleaudiencia, por estar siguiéndonos en el programa,
Y yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, a los fundadores y a los primeros pobladores hay que rendirles, si no el homenaje, por lo menos el reconocimiento, porque todos tenemos con ellos una deuda histórica, si no, no estuviéramos acá, posiblemente estuviéramos en otro sitio. Hasta una próxima oportunidad y recuerden, tiene la palabra con los profes. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En AUPAN Televisión, usted tiene la palabra. AUPAN, la televisión de los andinos.